¿Alguna vez has sentido que alguien te persigue o una presencia que no puedes explicar? Sé que a todos nos ha sucedido cosas extrañas, en especial cuando somos niños, ya sea pesadillas, sonidos, entre otras cosas. Mi caso no es la excepción. Desde que tengo memoria siempre me han sucedido eventos paranormales. Recuerdo que a la edad de 5 años mis padres y yo nos mudamos de país a una casa que estaba en un terreno en desnivel. El patio colindaba con un barranco y en la parte de abajo había otra vivienda. Puestos en este lugar decidieron que ya era momento que durmiera en mi propio cuarto, el cual quedaba exactamente enfrente del marco de una puerta, que si te acercabas podrías ver la casa de abajo. Las primeras noches fueron un poco difícil para mí el poder conciliar el sueño, pero eventualmente me acostumbré. Esta tranquilidad no duró tanto tiempo. Pasado al menos unas 2 semanas, empecé a despertarme sin ninguna razón a eso de las 3:30 de la madrugada. Y cuando quería volver a dormir, sentía como si había alguien cerca de mí y me daban escalofríos. Me costaba conciliar de nuevo el sueño, pero lo lograba. Eso pasó más o menos durante una semana todos los días. Podía tolerar ese sentimiento ya que no pasaba de ahí. Le comenté a mis padres lo que sucedía, pero me dijeron que era porque no estaba acostumbrada a dormir sola y que pronto pasaría, pero no fue así. La siguiente semana sucedió lo que sería el principio de muchos eventos que me pasarían. Una noche me desperté, pero esta vez no de la nada. Fue por el sonido de unos susurros, de unas voces infantiles. Cuando abrí mis ojos sentía la presencia no de una sola persona, sino de una multitud. Sentía que estaban ahí exactamente debajo de mi cama. Escuché voces en susurro una tras otra. En ese momento traté de creer que era una pesadilla o ideas mías que no eran reales. Y ojalá solo hubiera sido así. Pero cuando me percaté, empecé a sentir como si esas personas me estuvieran atando a la cama y no podía moverme. Incluso me faltaba el aire. Quería gritar, pero era como si me había quedado muda. Parecía como si en cualquier momento saldrían de ahí. A como pude, grité y llamé a mi papá para que me ayudara. Cuando él llegó, estaba sudada y temblando. Me abrazó y estuvo conmigo hasta que me quedé dormida. Este evento empezó a repetirse de manera irregular durante un año. Después de eso nos mudamos a otra casa. Yo estaba muy feliz porque pensé que por fin dejaría de escuchar esas voces. Según yo, era por la casa que me sucedían esas cosas, pero fue todo lo contrario. Pasada una semana en la nueva casa, volvió a ocurrir lo mismo. Y esta vez no solamente fue eso, también miré algo, o más bien a alguien, parado en la puerta de mi cuarto. Era una sombra de un hombre alto y delgado, con un gran sombrero. No pude distinguir rostro, pero me causó un gran escalofrío. Después de esa noche lo miraba más seguido, como por ejemplo pasar por mi ventana, o en las noches cuando me levantaba para orinar, miraba cómo entraba al baño antes que yo. Había en ocasiones que escuchaba mencionar mi nombre en susurro. Pasados los años, un día hablando con mi padre, él me preguntó cuál era la razón por la que de niña lo llamaba tanto por las noches. Le comenté todo lo que había sucedido, pero nunca imaginé que su respuesta le daría sentido a todos los hechos. Me comentó que él hace ya varios años le sucedió un evento que hasta la fecha me sigue causando un poco de miedo. Mi padre pasaba más tiempo fuera de casa debido a su trabajo, así que se quedaba durmiendo en los hogares que visitaba. Cierto día le tocaba viajar a un pueblo cercano a realizar unas diligencias. Como era de costumbre, le alcanzó la noche y no pudo volver a casa. Así que se quedó donde un señor que vivía solo. Como a eso de las 3 de la madrugada, el dueño de la casa despertó para alistarse e ir a trabajar. Las personas de ese lugar son muy madrugadoras. Cuando ya estaba listo, le dijo a mi padre que ya se iba y le dejaría la puerta abierta. La cama donde mi papá estaba, a la par había una ventana que estaba completamente abierta. A esa hora miró el reloj y eran las 3:30 de la madrugada, así que se disponía a dormir de nuevo cuando miró la sombra de alguien parado junto a la ventana. Era la sombra de un hombre alto, delgado y con un gran sombrero, precisamente el mismo que había observado yo. A esa hora sintió un escalofrío y lo primero que se le ocurrió fue taparse completamente con la sábana y empezar a decir el Padre Nuestro, pensando que así desaparecería.
Cuando miró de nuevo para confirmar si se había ido, esa sombra ya estaba a la par de la cama, precisamente por los pies, y escuchó claramente cuando le dijo: ¿hacemos el amor? En ese momento recordó que el Señor le había dejado la puerta abierta, así que de un salto salió de la cama hacia la calle y empezó a correr. Esta sombra lo empezó a seguir y se le escuchaba una risa que causaba escalofrío. Mi padre recorrió al menos unas 6 a 7 cuadras hasta llegar enfrente de una iglesia. Fue ahí cuando se detuvo, agarró valor y le dijo que no le tenía miedo y que ahora sería él quien lo seguiría. Al llegar a la casa y a la misma ventana donde había aparecido, fue ahí cuando también desapareció emitiendo una carcajada. Después de enterarme de esto, supe que había sido la misma sombra y nos perseguía tanto a mi padre como a mí. Con el tiempo dejó de aparecer y hasta la fecha no hemos vuelto a verla. Lo que acaban de escuchar es una experiencia personal que quería compartirles. Espero les haya gustado. Dale like, suscríbete y comparte el video con tus amigos para que también disfruten de más historias como esta.